Del 22 al 26 de julio, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos realizó una visita reuniéndose con diversos actores de la sociedad guatemalteca. La CIDH presentó sus observaciones y recomendaciones por hallazgos relacionados a la institucionalidad democrática y la independencia judicial. También se debe, en cuarto lugar, limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales en la materia, es decir, mediante los principios de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En quinto lugar, la Comisión Interamericana insta a las autoridades de Guatemala a liberar a toda persona que se encuentre en prisión preventiva y que esté criminalizada por el ejercicio o defensa de derechos humanos y cesar todo tipo de persecución y represalia en su contra. En sexto lugar, la Comisión Interamericana dice que, tomando en cuenta las alegaciones de falta de objetividad ampliamente difundidas, el Estado de Guatemala debe realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos. Séptima recomendación. El Estado de Guatemala debe generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas, que incluya un plan de reparación integral. Recomendación número 8. Poner en funcionamiento las comisiones de postulación para integrar la nómina de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones para que puedan iniciar el proceso de selección y así contar con el tiempo suficiente para realizar eficazmente la labor encomendada en el plazo legalmente establecido. En noveno lugar, el Estado de Guatemala debe garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores y operadoras de justicia se realicen con transparencia, conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales y libre de injerencias indebidas de cualquier tipo, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de Guatemala, el Pacto de San José de Costa Rica hace parte del bloque de constitucionalidad reconocido en el artículo 46 de su Constitución Nacional. Por lo tanto, todos los poderes del Estado deben cumplir con las obligaciones contraídas voluntariamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Guatemala es parte. En este sentido, y en consideración a los temas planteados en la tarde de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea algunas recomendaciones iniciales de carácter general que serán ampliadas y complementadas en sus observaciones preliminares y en el posterior informe de país. La primera recomendación es adoptar e implementar políticas públicas para abordar la pobreza generalizada y erradicar los factores estructurales de discriminación que afectan a las personas como niñas, niños y adolescentes, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI, personas en movilidad, personas mayores, todo ello incorporando un enfoque culturalmente adecuado e interseccional. La segunda recomendación: Guatemala debe implementar los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte el Estado de Derecho. En las observaciones, la CIDH señaló que autoridades de distintos niveles y de la sociedad civil se refirieron al ambiente de polarización política y los consecuentes riesgos a la gobernabilidad, respecto de la cual el Poder Legislativo juega un poder predominante. La CIDH invitó a avanzar en una agenda legislativa democrática basada en los principios de igualdad y no de discriminación. En las próximas semanas se presentará un informe final de los hallazgos durante la visita de la comisión. Vamos ahora con más información, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó sus consideraciones y hallazgos preliminares de su visita a Guatemala. La Comisión Internacional sobre Derechos Humanos observó el respeto a los derechos humanos en múltiples aristas: la libertad de expresión, migración,
equidad racial, derechos LGTBI, medio ambiente, acceso a la tierra, derecho a servicios esenciales, gobernabilidad, estructura institucional frente al cumplimiento de los derechos humanos y más temas. También la comisión observó altos niveles de violencia contra mujeres y niñas, poco acceso a la salud integral, el pueblo garífuna en peligro de extinción cultural, las personas en movilidad, abusos y extorsiones, deplorable situación de detención y hacinamiento en las cárceles del país. También apuntaron el uso abusivo de la prisión preventiva e imputación de delitos graves que no permiten medidas sustitutivas o medidas sustitutivas atadas a cauciones económicas millonarias o difíciles de afrontar. Bueno, y precisamente sobre estos temas y la nota que presentábamos estaremos conversando esta noche con mi colega y amigo Fernando Prera, experto en estos temas de coyuntura. Fernando, voy a empezar hablando de que concluye esta importante visita al país de la Comisión Internacional, debo decir, de Derechos Humanos, en donde dejan recomendaciones importantes, muy congruentes con la realidad del país. Visiblemente preocupada esta comisión de los hallazgos que encuentran en nuestro país y dejan una serie de recomendaciones muy válidas. ¿Qué es lo que procede? ¿Cuál es ese siguiente paso? Y es lo que la ciudadanía nos cuestionamos cuando vemos esta serie de visitas y de hallazgos en las que decimos, tienen toda la razón. Yo precisamente estoy de acuerdo con lo que están pronunciándose y en las recomendaciones que están dando. Pero ¿cuál es ese siguiente paso? ¿Qué pasa con estas, como tú bien decías fuera de cámara, recomendaciones? Bueno, definitivamente ahí está la palabra más que puntual. Son recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, vienen a conocer, por supuesto, en primer término, cuál es la situación sociopolítica que está atravesando actualmente la República de Guatemala. Después de esa visita, pues es liderada por Roberta Clark, quien es la presidente precisamente de la CIDH, y va generando a través de la estructura de conocer cómo está nuestro país, Cori, esa manera de poder decir, miren, encontramos estas aristas, estos puntos, generan cierto indicador para poder después ser medible como estadística, y para el guatemalteco de a pie, para la guatemalteca de a pie, realmente no es escuchar nada nuevo. Si hablamos de temas de problemas en migración, libertad de expresión, equidad racial, violencia contra la mujer, violencia contra la mujer, gobernabilidad, a ver, ¿qué de eso? No estamos acostumbrados en el día a día todos los chapines. Entonces, entendemos que para la CIDH venir y darse cuenta que un Estado miembro de la Comisión está atravesando este tipo de circunstancias sociales en su día a día, pues para ellos, que naturalmente viven pues en otra latitud, claro, viven en países de primer mundo, es hasta extraño y difícil de digerir cómo es posible que una sociedad pueda mantenerse viviendo en un ambiente como el que Guatemala tiene. Para nosotros es lo normal. Las recomendaciones, como tú bien lo planteabas, el problema que tiene es que está la estructura en la presentación, se deja el informe y se hace pues esa recomendación sobre todo para las autoridades más importantes del país a efecto que se logre un cambio. Pero la realidad de las cosas es que jurídicamente quedan solo en eso, recomendaciones. ¿Por qué? Porque carecen de un valor elemental, una columna vertebral que pudiera convertirse en parte de nuestro asidero jurídico. Y es que no son vinculantes, carecen de vinculación para poder integrarlas dentro del esquema jurídico de nuestro país y que de alguna manera esto pudiera pues, coadyuvar a la creación de una normativa específica para solventar esa situación. Aquí es una llamada de atención, es un jalón de orejas para el país porque obviamente somos un Estado miembro de la Comisión, pero más de eso es muy difícil que vayamos a ver en los próximos 2 años un cambio enfocado a lo que ellos nos dejaron acá.
Fernando, tú tocas el tema medular y es que no son vinculantes al marco jurídico de nuestro país, y esto pasa no solo con Guatemala, sino con otros países miembros que presentan de pronto otro tipo de problemática, claro, y que llegan estas recomendaciones y que luego, pues tristemente no pasa nada. Viene una siguiente visita, una siguiente comisión, y esos hallazgos siguen siendo los mismos. Claro. Y vemos que el país no avanza, porque como tú bien dices, es una recomendación a nivel país. ¿Qué debiera hacer, digamos, en estos casos, los países miembros para que realmente estas visitas y estas recomendaciones y este trabajo que se hace tan intenso realmente deje una medida en los países los países que somos miembros, los estados que somos miembros? Bueno, te lo voy a dar con un ejemplo, una analogía muy fácil de comprender para que veamos hasta dónde podría llegar el país a realmente querer un cambio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tu computadora se traba, ya no te corre tu sistema operativo, sea Mac o sea Windows? ¿Qué es lo que normalmente hace cualquier usuario de una computadora? La va a apagar, la va a desconectar, le va a quitar la batería y entonces la vuelve a armar el problema y la vuelve a encender, claro, y ahí corre otra vez el sistema. Para Guatemala sería lo mismo. La única manera en cómo este país podría tener un resultado positivo a mediano largo plazo sería haciendo un reseteo total de lo que como sociedad estamos viviendo. Y cuando te hablo de un reseteo total, te estoy hablando de hacer un análisis a profundidad, en primer lugar, de nuestro esquema jurídico. ¿Qué sucede con nuestro esquema jurídico? Tenemos una constitución preciosa. Tenemos una constitución que en su parte dogmática, orgánica y pragmática estipula el mecanismo sobre el cual el desarrollo del país debería darse, y cómo en aquel 1984 en la Asamblea Nacional Constituyente esos jurisconsultos de ese momento pues crearon realmente un libro prácticamente perfecto que decía cómo llevar la vida en sociedad para Guatemala alcanzando un solo objetivo, y se llama bien común. Pero ¿qué de eso realmente se logra hoy por hoy en el día a día? Me atrevo a decir que de 1 a 100 andaremos abajo del 5% del alcance. De ahí un marco de leyes ordinarias abajo de la Constitución que tenemos hasta para tirar al aire. Aquí estamos con leyes, pero no para todo. Para todo. Aquí con ponerte el ejemplo de la ley de la motosierra. Sabes que aquí hay una ley que te obliga a seguir ciertos estamentos para comprar una motosierra y utilizarla en tu finca. Hay una ley para eso. ¿Se usa? No se usa. Y es más, ni lo sabemos. Exacto. Pero hay que entender que aquí en Guatemala y en ningún lugar del mundo puede utilizarse la ignorancia como fuente de derecho, claro, o mecanismo de defensa ante una autoridad. Entonces, Guatemala está llena de leyes por doquier y no se cumplen. No se cumplen. El simple hecho de que lo veas cuando te subes a tu carro y tú vas en la calle, usted va en la calle, amigo y amiga televidente, y ve que el que va a la par en un tráiler, en un bus, en una moto, en otro vehículo de 4 ruedas, todo el mundo va en contra de lo que dice la ley de tránsito y su reglamento. Sí, todo el mundo con el celular, motoristas sin el casco, los buses extraurbanos metiéndose como que está Juan por su casa. No hay realmente un concepto de respeto hacia la ley por parte del guatemalteco. Necesitamos un reseteo. Esa es la respuesta a lo que tú decías. ¿Cómo alcanza Guatemala un cambio propositivo como lo que realmente necesitamos? Tenemos que enfocarnos en que si queremos un resultado diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. Por supuesto. Pero el concepto de locura es, bueno, ¿cómo vas a querer alcanzar un resultado distinto si sigues haciendo lo mismo todos los días? Entonces, para que el guatemalteco realmente logremos tener un cambio radical, deberíamos tener un nuevo esquema y concepto de Estado en donde o se cumple la ley, o quien la incumpla, literalmente la sociedad debería salir de esa persona porque está pensando en su derecho y no en la colectividad. Y toda vez eso sucede, tenemos un Estado como el guatemalteco, con tanta falencia por los 4 puntos cardinales. Y Fernando, me quedo con esto, hablando de Estado. Si empezamos con ese reseteo, que lo que quiere para iniciar es voluntad,
voluntad desde todos los sectores, empezando con nosotros como ciudadanos. Claro. O sea, no podemos demandar que otros hagan un cambio si no estamos dispuestos a propiciar un cambio desde nuestro espacio. Así es. El ejemplo perfecto que tú comentabas, el respetar las leyes que nos rigen en el país. El respetar las instituciones que están creadas de una buena manera y con una buena estructura en nuestro país. Que los servidores públicos seamos eso, servidores, que llegamos a servir y no a servirnos. Así es. Que las diferentes estratos en donde los guatemaltecos participamos, respetemos para tener ese cambio realmente y ese reseteo, que me encantó el ejemplo y creo que, amigo televidente, queda muy claro cuando nos cuestionemos, sí, pero no pasa nada, sí, pero no hay un cambio, sí, pero ¿de qué nos sirve? El cuestionarnos cómo podemos sumar como ciudadanos para realmente ir viendo y demandar, por supuesto, de nuestras autoridades ese acompañamiento para ir viendo una Guatemala diferente, porque si no, mi querido Fernando, pasarán los años y seguirán llegando misiones, visitas y habrán más recomendaciones muy atinadas y seguiremos en lo mismo. Así es. Y entender un punto, y con esto cierro. Mi derecho termina donde empieza su derecho, amigo y amiga televidente, donde empieza tu derecho, Corina Ardón, y no puedo tener la mentalidad de pasarme sobre ellos, porque entonces ahí es donde empieza esa mentalidad corrupta de llevar a un país literalmente al bote de la basura. Sencillo, pero difícil de poner en práctica. Y con este importantísimo mensaje de dónde empiezan mis derechos y dónde empiezan los tuyos, nos vamos a la pausa comercial. Por supuesto, regresamos con más aquí en A la Medida. Ya volvemos.